Hola gente, bienvenidos. Este video es sobre el modelo vectorial. Vamos a hacer una explicación ligeramente más amplia, o vamos a ampliar la explicación que ya está en el PDF. Para ver este video es necesario que hayamos leído el PDF, que hayamos pasado por todas las partes y lo hayamos revisado a conciencia. Ok, vamos a ver. Ok, paso a compartir el escritorio. Listo. Esto es tomado directamente del PDF y es el modelo vectorial explicado lo más simple posible con sus elementos principales. Entonces, esto que está acá primero es la representación del documento, y eso básicamente es que un documento va a ser un vector donde va a tener pesos. Voy a hacerle zoom porque se ve en miniatura. Donde va a tener pesos. Entonces cada una de estas posiciones que están acá en esta dirección va a corresponder a un término. Entonces en algún lugar nosotros vamos a tener identificado nuestro vocabulario. Nuestro vocabulario va a estar, puede ser ordenado en orden alfabético. Entonces tenemos todas las posiciones. Y entonces sabemos que, por ejemplo, la palabra, el peso para W0J va a ser el peso correspondiente a la palabra antes en ese documento. Si la palabra antes no está en el documento, entonces tiene un peso de 0. Si sí está, se le va a dar un peso. Eso nos va a hacer que nos dé vectores que no sean binarios. Esa es la representación del vector. Y también tenemos la representación de la consulta, que va a ser similar. Usualmente en la consulta pues no tenemos todos los no es el vector así como tan grande, pero sí se va a representar de la misma forma. Pues es un vector de pesos donde cada posición corresponde a un término. ¿Cuál es el marco teórico que utiliza el modelo vectorial? Álgebra, trigonometría, mate en general. Y trigonometría. Qué linda mi letra. Es impresionante pensar que es la misma letra. Es que es la misma persona la que escribió esas dos cosas. Espérense para ver. Y ya saben por qué me cuesta hacer tanto los Excel. Bueno, ahí está, más o menos. Luego está la función de similitud. Recuerden que la función de similitud es la función con la que vamos a calcular qué tanto se parece un documento a la consulta. De hecho, por eso acá está esta parte donde tenemos la similitud entre un documento de la colección y la consulta. Bien, entonces esto corresponde a la consulta, esto corresponde a la consulta y esto al documento. Entonces el vector del documento normalizado, el vector correspondiente a la consulta y el vector de la consulta normalizado, que son estas rayas de aquí abajo. Ok, este video es, digamos, para explicar algo que no está acá. Bueno, aquí está la fórmula ampliada, que es ya, digamos, cómo calcularlo directamente con los pesos. Sin embargo, lo que quería mencionar acá, voy a borrar esto para hacer espacio. Lo que sí quería mencionar adicionalmente es que esta función de similitud es básicamente la del coseno del ángulo. Y esto es lo que está calculando de manera aproximada. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros vamos a tener un sistema ahí n-dimensional. Digamos que para para motivo del ejemplo voy a usar de 2 dimensiones. Entonces vamos a tener varios documentos. Voy a poner los documentos en azul y más delgaditos. Ahí está, así se ven bien. Entonces yo voy a tener varios documentos y los vectores van a estar representados ahí. Santo Dios, ¿qué hice? Van a estar representados acá. Entonces les ponemos nombre, obviamente.
Este es documento 1, documento 2 y documento 3. Recordemos también que la consulta, de hecho voy a hacer correspondencia de los colores. Entonces los documentos estaban en este azul y la consulta va a estar en verde. Entonces nosotros ponemos la consulta y la consulta resulta que va a estar como por aquí. Ok, más delgadito, listo. Básicamente por eso se llama modelo vectorial, porque representan los documentos como vectores. Y recordemos que el concepto de vector en matemática es distinto al de una lista en computación, digamos. Entonces tenemos los vectores y lo que vamos a hacer es usar esta fórmula de similitud para calcular santo de muchacho, para calcular estos ángulos o los ángulos que hay entre, por ejemplo, D1 y la consulta Q. Este de aquí y este ángulo de aquí. Entonces eso nos va a dar un valor que va a estar entre 0 y 1. Y nos va a permitir organizarlos. Entonces nosotros podemos saber aquí, y esto es un ejemplo hecho en el momento, entonces no hay precisión exacta en los dibujitos, pero es como para darse la idea. Nosotros aquí podemos ver que este documento de acá es el que tiene la menor distancia con la consulta, el D2. Entonces ese documento D2 es el que aparecería primero en el ranking. Entonces nuestro sistema nos va a dar ordenados en orden de prioridad los documentos. Van a aparecer entonces en este orden: D2, D3 y D1. Okay, incluso nosotros podríamos tener aquí un D4. Qué mal que estoy hoy con los dibujitos. Podríamos tener un D4 que haya quedado por ahí. Calculamos el ángulo. Voy a ponerlo en anaranjado. Calculamos el ángulo y determinamos que ese ángulo es demasiado grande y que no vale la pena que aparezcan los resultados. ¿Por qué? Porque usualmente a la función de similitud yo le puedo poner un límite, lo que en inglés se conoce como un threshold. Entonces yo le puedo poner un límite, si el ángulo pasa de este valor o el resultado de la función de similitud pasa de ese valor, entonces no lo incluya. Y así vamos depurando los documentos. Ok, voy a hacer esto con una curvita más bonita. Ok, entonces hasta ahí todo bien. Volvemos otra vez a un concepto que habíamos mencionado al inicio del curso, y es este de que tomamos las palabras y entonces ya dejaron de ser palabras, digamos, ya dejaron de ser los 4 símbolos de casa. O sea, ya no es la representación en binario de estos 4 símbolos, de los valores ASCII que están almacenados en la memoria, sino que los convertimos a una representación matemática. Como yo los tengo ahora en una representación matemática, entonces los puedo trabajar con el formato matemático, usando funciones matemáticas y bajo este concepto. Este concepto posteriormente en procesamiento del lenguaje natural evolucionó a lo que se llaman word embeddings. Eso nada más es para mencionarlo y que lo tengan por ahí presentes. ¿Qué es un word embedding? Uno de estos vectores que está hecho para cada palabra, solo que la forma de generarse es distinta. En el caso de recuperación de la información en el modelo vectorial, los pesos, los valores dentro del vector están generados a partir del cálculo de frecuencias de la cantidad de veces que aparece una palabra en el documento y en la colección.
los word embeddings se usa una red neuronal para generar los valores que están dentro, y digamos en el modelo vectorial yo puedo decir qué posición corresponde a qué término. En word embeddings no, porque hay como 300 espacios, cada vector tiene como 300 espacios, pero no se sabe qué significa cada espacio. Eso es nada más ahí como de manera anecdótica. Ok, con respecto a cómo se calculan esos valores, en el PDF vieron dos fórmulas, el TF y el IDF. Son dos fórmulas que se calculan por aparte, pero se usan para lo mismo. Entonces voy a copiar de acá del otro PDF, que por cierto lo tengo en la otra pantalla, y lo voy a poner acá. Ok, entonces la primera parte, el TF, la importancia del término en el documento, y está utilizando la frecuencia directamente. El resto de la función es el resto de la función de ese cálculo es nada más por una cuestión de normalizar los valores, que queden dentro de un rango, que no sean números muy grandes, que no sean números muy bajos. Entonces mantiene los valores como en un rango pequeñito. ¿Qué más? Eso, pero vean que entonces el TF, que de hecho se llama frecuencia del término, se basa en la cantidad de veces que aparece un término en el documento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos indexando los documentos, si aparece un término nuevo, bueno, hay que poner en el registro, en mi índice, bueno, aquí tengo un documento, este término aparece una vez, y si vuelve a aparecer 2 veces y 3 veces. Nosotros necesitamos abrir todo el documento, ir palabra por palabra e ir colocándolo dentro del índice, cada término asociado al documento. Ok, eso está muy bien, pero también en el PDF se menciona que hay términos que son muy específicos o muy exhaustivos. Un término muy exhaustivo es un término que está en todos los documentos. ¿Por qué se le dice exhaustivo? Porque es un término muy amplio que cubre de manera exhaustiva todos los documentos de la colección. Entonces eso es malo, porque no es un buen término para hacer una selección. O sea, si se usan ese término, les va a devolver toda la selección. Si tienen una colección de información sobre John Lennon y usan la palabra John Lennon, entonces como, ¿qué me está diciendo? ¿Para qué? Entonces necesitamos hacer ese ajuste, y necesitamos darle más valor a documentos que tengan términos específicos. Un término específico es un documento que es un término que describe muy bien un conjunto pequeño de documentos. Entonces, si yo uso ese término, ya de una vez filtré y voy a hacer un conjunto de resultados que va a estar pequeñito. Entonces, para eso, para controlar la especificidad o la exhaustividad del término, es que está este segundo componente, que es el IDF. Se le llama frecuencia inversa al documento porque estas dos están al revés. Si yo quiero saber la frecuencia del término en el documento, en la colección, o sea, en cuántos documentos está el término, entonces yo lo calcularía al revés, n sub i sobre n. O sea, cuántas apariciones dividido entre toda la colección, y eso me da el número que correspondería a la frecuencia del documento. Lo invertimos precisamente para lograr este asunto de la especificidad, y el logaritmo en base 2 es para hacer que sean uniformes los valores. Okay, entonces estos valores, el f y j, el n mayúscula y el n sub i, tienen que estar almacenados en algún lado para que en el momento de hacer la consulta y calcular el ranking yo pueda usar esos valores intermedios para calcular estas fórmulas. Entonces, incluso digamos, si tengo un f, la frecuencia de un término en un documento, entonces podría de una vez almacenarlo con el logaritmo 2, y estas otras sí debería almacenarlas como enteras. Entonces, esa es la gracia de esos dos componentes. Como se podrán imaginar, y si no se lo han imaginado, bueno, ya no es ni imaginación porque están en
no, mentiras, esta parte no la he puesto en el PDF. Esto fue una actualización en el PDF que les tengo que pasar. Pero para calcular la frecuencia en el documento hay muchas fórmulas. Estas son algunas de las fórmulas. Yo puedo tener una frecuencia binaria, un TF binario. Puedo usar la frecuencia pura, plana y llana. Puedo usar una normalización logarítmica, que esa es la que acabamos de ver en la aplicada ahí en las funciones de TF y DF que estamos discutiendo. Puedo hacer una normalización doble 0.5, así se llama porque se usan estos valores fijos ahí. O puedo hacer una normalización doble K. Utilizar una u otra función va a alterar los resultados de la función de similitud. Entonces uno hace pruebas con métricas que vamos a ver en el siguiente video para la siguiente clase, posiblemente. Y esas son para el TF, y déjenme ponerles por acá también las que son para el IDF. Okay, entonces puede ser un área que todos los IDFs den 1, frecuencia inversa, que es la que estábamos mencionando, sí. Frecuencia inversa o una frecuencia inversa suavizada, que es los valores van a estar alterados por este 1 que se está sumando ahí. Mira, me hacen falta un par de funciones aquí también. Frecuencia inversa suavizada, frecuencia inversa máxima y frecuencia inversa probabilística. Todas tienen ventajas y desventajas, y entonces podemos ir a buscarlas. Acá nada más las vamos a mencionar. Vamos a entender que hay varias formas y que no es una receta de cocina al crear un sistema de recuperación de la información. Hay un montón de cosas que valorar, que ya se hacen, que por estándar se hacen un montón. Pero dependiendo de la especificidad de nuestra colección, o sea, qué tan específica queremos que sea la colección, pues así va a ser nuestras fórmulas que vamos a aplicar, y siempre necesitamos evaluar para poner los resultados. Ok, último concepto que está por ahí. Resulta que las consultas, que por cierto está también en el PDF actualizado, resulta que las consultas van a tener pocos términos. Entonces el TF y el IDF van a estar como un poco alterados. Sí, entonces digamos una consulta usualmente tiene 4 términos y los términos pueden o no pueden estar en la colección, entonces va a estar ahí alterado. Eso implica que nosotros vamos a necesitar, mira, no debí copiar. Nosotros vamos a necesitar, o podemos implementar y ver qué tal funciona, fórmulas diferentes para la consulta, para calcular los pesos en la consulta que en la colección. Entonces esta columna de la izquierda son las fórmulas para calcular los pesos en el documento dentro de la colección. Por ejemplo, aquí la frecuencia regular sin ningún tipo de suavización más el IDF normal. Si hacemos esto en el documento, da mejores resultados, que estos han sido estudios históricos que se han hecho al respecto. Se puede usar la frecuencia suavizada 0.5, normalizada, perdón. TF normalizado 0.5 con el IDF regular. También se pueden usar estas otras combinaciones. Entonces vean que aquí de hecho está ignorando el TF, nada más está usando el IDF o algo parecido. De hecho, en el lado izquierdo ignora el IDF y en el lado derecho ignora el TF. O esta que es la que estábamos viendo, que es como la básica, más sencilla de aplicar. Ok, nada más mencionar que todos estos conceptos del IDF empezaron siendo conceptos empíricos. Se sabían que funcionaban, hasta después fue que se logró hacer como la base teórica. Estos conceptos se desarrollaron para hacer búsquedas en bases de datos documentales de las bibliotecas. Yo no sé si les había mencionado en la primera clase que recuperación de la información nace en las bibliotecas. Entonces habían libros y los bibliotecarios y bibliotecarias tenían fichas con resúmenes de los libros. Entonces lo que hacían es que agarraban esas fichas, las digitaban, y esos eran los documentos de la colección. Entonces esta chavala, que por cierto es la que creó este campo de investigación, es reconocida como la madre de esta área de investigación, se llamaba Karen Spark. Desarrolló, bueno, toda su vida se
desarrolló alrededor de recuperación de la información, cuando todavía no se llamaba así, en principio. Y desarrolló este concepto de IDF. Hay un concepto adicional que no está ni en el PDF actualizado, que es la normalización por el tamaño del documento. Okay. Para mejorar el ranking, yo lo que voy a hacer es ajustar el resultado de mi función de similitud basado en el tamaño del documento. ¿Qué uso como tamaño del documento? Porque eso siempre es una pregunta. Una cosa es el concepto en la parte teórica y otra cosa es cómo lo voy a implementar. Y ahí entre esos dos hay decisiones que tomar de cómo se va a aplicar, y hay que encontrar mecanismos de cómo se va a evaluar para saber si está funcionando o no. Se puede usar, digamos, la cantidad de bytes del documento, se puede usar la cantidad de términos, o una distribución probabilística basado en el análisis de la colección. Creo que era así. Y eso sería. Fin. Ya después de 22 minutos de estarlos torturando, los dejo y nos vemos en la siguiente clase sincrónica, donde ya les entrego la especificación de la proga. Hasta luego.